Muy buenas tardes, bienvenidos a este culto vespertino del domingo Día del Señor, 6 de junio del 2021. Preparemos nuestros corazones y nuestras vidas para alabar a nuestro Dios, meditando y orando mientras que escuchamos el preludio del maestro Rafael Pimentel. Ahora continuemos alabando a nuestro Dios, cantando el himno número 79, con Cántico Señor. El llamamiento a la adoración se encuentra en la lectura bíblica en el Salmo número 108, los versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: petición de ayuda contra el enemigo, cántico, Salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque estás con nosotros en este momento, porque tú nos has cuidado y nos has protegido. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y gracias porque nos permites estar acercándonos a tu presencia en este culto de alabanza. Bendice, Señor, a tu pueblo, permite que sea grata este culto de alabanza hacia ti, y perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Imploramos tu presencia en este momento, en nuestras vidas y en este culto. En el nombre de Jesús, amén. Continuemos alabando a nuestro Dios y cantemos los dos himnos siguientes. Primero, el número 268, Canción del Espíritu, y después el 302, Feliz Momento. Satisfaga hoy tu alma
Hagamos una lectura bíblica en el libro de Efesios 4, del 1 al 16. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera que todo viento de doctrina, o estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es el tiempo de la oración pastoral. Vamos a ser guiados por el presbítero Pedro Arcos. Tengamos un momento de oración, mis queridos hermanos y amigos. Padre, te damos muchas gracias en este día porque nos das la oportunidad y el privilegio de contemplar pues tu grandeza. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que tú eres nuestro Rey, el único que vive por los siglos de los siglos. Confiamos en tu palabra, tenemos la plena seguridad pues en tu palabra, que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Porque dice tu palabra que antes de que nosotros te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Queremos rogarte por tu iglesia y por las iglesias que están en todas partes del mundo. Pero queremos rogarte por tu iglesia Berit, que sigamos en comunión, en unidad, para el progreso del Evangelio. Que podamos seguir trabajando como un equipo para que tu iglesia crezca y prospera, Señor. Donde cada quien quiere hacer a su manera, a lo que él cree, y no hay resultados, Señor. Te rogamos, Señor, como iglesia, seguimos en unidad para que tu palabra sea extendida en todas partes, Señor.
Oramos que durante esta semana nos guardas, nos protejas del peligro y de la enfermedad. Ayúdanos, Señor. Y guárdanos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el momento de acercarnos a Dios, trayendo aquello que hemos preparado como ofrenda ante Él. Él siempre nos ha proveído de todo lo necesario y nosotros en gratitud apartamos parte de lo que es suyo para entregarlo y que sea utilizado en las actividades en el templo. Recuerden que podemos depositar la ofrenda en la cuenta del Banco Santander. Los números aparecen en la pantalla o los pueden consultar en el portal Vedite. Gracias. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9, 7 al 8. Oremos. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por toda tu provisión y por todo tu cuidado por nosotros. Nos acercamos a tu presencia para depositar ante ti parte de todo lo que tú nos has dado. Permite que esta ofrenda no solo sea el apartado económico, sino también nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestra vida, nuestras acciones, en cada momento una grata ofrenda ante ti. Recíbela, pues la ponemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, escuchando esta participación especial. Ahora estemos atentos al mensaje de Dios para cada uno de nosotros en el sermón titulado Llamamiento a la Piedad, basado en Filipenses 4, 4 al 9, por el presbítero Pedro Arcos. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses. Les invito que pongan atención lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 del 1 al 9. Dice de la siguiente manera:
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, agradeciéndote, Señor, por un día más. Estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros. En especial, Señor, por darnos tu palabra. Porque a través de tu palabra es la manera y la forma de conocerte, Señor, de conocer tus pensamientos y de conocernos a nosotros mismos, Señor. Permita pues que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios y lo que voy a comunicar que no venga de mis pensamientos, sino que realmente surja de tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestras vidas, Señor. Porque solamente es tu palabra, es el que transforma y nos dé consuelo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El capítulo 3 de Filipenses, Pablo habló más que nada de su propia situación. En el capítulo 4 se dirige a la situación de la iglesia local de Filipenses. El capítulo 3, Pablo predomina o determinó lo siguiente: las cosas que para él fueron importantes en el pasado, ahora las considera basura en comparación a la seguridad que ahora siente en su salvación, gracias a su fe en el Señor Jesús. No da por hecho que ya ha logrado el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, pero dice que sigue moviéndose adelante en dirección a ese premio. Pide a los creyentes de Filipenses que esto, dice, mismo sintamos. Eso nos dice en el capítulo 3, verso 15. Pero también llama a los cristianos de Filipenses hermanos o hermanas o hermanos. Y lo repite también en el capítulo 4. Ya con esta base establecida, Pablo dice en el capítulo 4, verso 1, donde nuestra exposición que fue hace 8 días, del 1 al 3.
Hoy, en esta tarde, vamos a continuar estudiando del versículo 4 hasta el versículo 9. Pero dice el versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que, hermanos, la palabra hermanos aparece varias veces en esta epístola. Lo notamos en el capítulo 1, verso 14, en el capítulo 3, 1 y en el capítulo 3, 17. Cuando Pablo llegó a Filipo, su primera congregación fue un grupo de mujeres y su primer converso fue Lidia, el que nos habla en el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos 13 al 15. En capítulo 4, 2, en este libro de Filipenses, dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En 4:2 habla directamente con Evodia y Síntique, dos mujeres. Las mujeres era una parte importante de la iglesia de Filipos. Igual que hoy, son parte importante de la iglesia actual. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. El apóstol Pablo inicia con palabras que son muy tiernas para mí, porque usa la palabra amados, deseados y gozo. Amados, refleja el profundo cariño que el apóstol Pablo siente por los cristianos filipenses. Quizás el amor más profundo que siente hacia cualquiera de las iglesias que había fundado. Gozo y corona mía. La mayoría de los pastores seguramente han tenido alguna experiencia en la que ha tenido un impacto significativo y positivo en la vida de otra persona. Recordar esos momentos realmente nos trae un gozo, alegría. Pablo también se refiere a los cristianos filipenses como su corona. Cuando Pablo dice que los cristianos filipenses son su corona, está diciendo que su fe rinde testimonio a la eficacia de su ministerio. Son marca y símbolo de sus logros en Filipos. Son su premio por un trabajo bien hecho. Y dice, estad así firmes en el Señor y amados. Antes Pablo les pidió a los cristianos filipenses que llevaran vidas dignas del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya o veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Eso dice Filipenses 1:26. Ahora les dice a los filipenses, estad así firmes en el Señor. Si nos preguntamos, ¿qué significa firmes en el Señor? En el Sermón del Monte, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este caso, para estar firmes, hay que escuchar las palabras de Jesús y no solamente escucharlas, sino llevarlas a cabo. Para los cristianos de Filipenses, escuchar las palabras de Pablo y llevarlas a cabo tendría prácticamente el mismo efecto.
En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo le suplicó a Evodia, le rogó, le exhortó, le suplicó a Síntique, le rogó, le suplicó, le exhortó. Pablo tiene mucho cuidado de no ponerse de un lado a otro. Le pide a esas mujeres individualmente que dejen atrás su conflicto para poder ver cosas de la misma manera, para que trabajen juntas en armonía. Y eso es lo que está pidiendo Pablo, que estas mujeres puedan trabajar en armonía. Donde no hay armonía, no podemos trabajar adecuadamente. En estos versículos son el único lugar donde se menciona a Evodia y Síntique en el Nuevo Testamento. El versículo 2 nos dice que hay un problema, que Evodia y Síntique no sienten lo mismo en el Señor. El versículo 3 nos dice que son mujeres que han trabajado de cerca de Pablo y Clemente y otros en el pasado. Esto es lo único que sabemos de ellas. Pero este versículo nos explica que hay un conflicto en la iglesia del primer siglo y que el apóstol Pablo quería resolver el conflicto para que los cristianos filipenses supusieran toda su fuerza en promover el evangelio. Nosotros los cristianos de hoy, es importante que entendamos esto. La mayoría de las iglesias experimentan conflicto de algún tipo. Existen por lo menos dos razones por este conflicto. Punto número 1. Gente tiende a formar opiniones diversas. Y para nosotros es fácil creer que tenemos razón y que los demás no la tienen. Segundo, la iglesia está en guerra con el cosmos, el mundo secular, el mundo que está opuesto a Dios. El mundo siempre está tratando de destruir el evangelio, convenciendo a los creyentes que adopten el modelo del mundo. Dice que sientan lo mismo en el Señor. En su primera carta a la iglesia corintia, Pablo les pidió a los corintios que evitaran divisiones dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Y esta es la cuarta vez en esta carta a los filipenses que Pablo utiliza esta terminología de sentir lo mismo o de pensar igual. Entonces, Pablo les dijo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero tenemos que recordar que Pablo, cuando escribe pues esta carta, nosotros como creyentes no tenemos que pensar que fue dirigido solamente a aquellos hermanos de Filipenses, porque lo que vivieron nuestros hermanos, a veces también la iglesia de hoy en la actualidad estamos viviendo. A veces vivimos que muchas veces no somos de un mismo sentir, que cada quien está jalando por su lado. Pero el Señor nos está pidiendo que trabajemos en equipo, en unidad. Pablo nos habla que la iglesia de los filipenses tiene un grave conflicto. Evodia y Síntique no sienten lo mismo en ese momento. Deben enfrentar su conflicto de manera positiva para trabajar juntas en su obra cristiana. Pero no es suficiente resolver el conflicto insistiendo que una u otra persona se rinda a la otra.
Tampoco es suficiente votar para que una persona gane y la otra pierda. Pablo les pide a Evodia y Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Si el Señor está al frente de sus pensamientos, verán que caminan en la misma dirección, abogando por la misma cosa. Si el Señor rige sus corazones, encontrarán que es mucho más fácil tolerar sus diferencias, uniéndose en la obra de la iglesia. Y dice así mismo, te ruego también a ti, hermano compañero. Pablo no dice quién es su compañero, pero seguramente está hablando a Lucas. Dice, así mismo te ruego también a ti, compañero, hermano compañero, porque Pablo y Lucas también trabajaron juntos en el Señor. Entonces Pablo le está encargándole a Lucas que corrija estas diferencias que había en la iglesia. Entonces, en el versículo 7 dice, 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay varias referencias al verbo gozar en esta carta. Si lo notamos en el capítulo 1, verso 18, dice, ¿qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Y en el capítulo 2, 17 y 18, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verla de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. En el capítulo 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay varias referencias al verbo gozar en esta carta. Y la palabra gozo se repite constantemente. Y notamos en el capítulo 1, verso 4, en el verso 25, en el capítulo 2:2 y el capítulo 2:29, 4:1. En este versículo, el apóstol Pablo usa el verbo gozar 2 veces, pero su propósito era para enfatizar su importancia, porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es un tema común, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios daba gracias porque ha experimentado la salvación en manos de su Dios. Lo notamos en el libro de Isaías capítulo 25, verso 9. Dice, porque goza del amor fiel de Dios, Salmo 90:14, o de la presencia de Dios, Salmo 16:9-11. Recordamos, seguramente ustedes han de recordar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en el libro de Lucas capítulo 2, 10 y 11, habla de regocijo, de un gozo. Debe ser obvio por estas citaciones que en las Escrituras el gozo viene del amor y la lealtad de Dios. Pablo ejemplifica este tipo de gozo al que llama a estos cristianos filipenses, a pesar de que escribe esta carta desde su celda. Dice que goza y que sigue gozando en la proclamación del Evangelio. En el capítulo 1, verso 18, les dice a los filipenses que él goza con ellos y les invita a gozar con él. En el capítulo 2,
verso 18. La invitación que hace el apóstol Pablo a los cristianos filipenses es para que gocen siempre en el Señor. Recuerda a la llamada que hizo ante los cristianos tesalonicenses cuando dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Es importante anotar que Pablo no dice dad gracias por todo, como si tuviéramos que estar agradecidos por nuestros adversarios. En cambio dice dad gracias en todo, sabiendo que Dios nos ama, está presente con nosotros. Y luego dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué significa gentileza? No puede significar ser pasivo, porque Pablo incluye este tipo de gentileza en su lista de calificaciones para ser un obispo en 1 Timoteo 3:3. Un obispo puede ser pasivo al defender sus propios derechos, pero debe ser firme al defender a los derechos de los demás, tanto como en la promoción de su fe. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra cerca puede significar a mano, literalmente cerca, o escatológicamente inminente, cerca en el tiempo. Ambos significados son apropiados aquí. El Señor está presente con los cristianos filipenses para ayudarles a través de sus adversidades, a través de sus problemas, a través de sus necesidades actuales. También puede ser que Pablo espere que Jesús venga pronto de nuevo. Muchos en la temprana iglesia esperaban que Jesús volviera pronto, y Pablo también lo consideraba la posibilidad. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice: por nada estéis afanosos. En el sermón del monte, Jesús habló exactamente de la preocupación. Y notamos en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En este pasaje, Jesús identifica las causas comunes por la preocupación: la vida, la comida, la bebida y la ropa. Nos dice que estas cosas no sean importantes. En vez de decir: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y podemos confiar que proveerá por todas nuestras necesidades.
Pero también Jesús advirtió, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que dice y el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, que tenemos que aprender a defendernos de Dios, que Él se encargará de nosotros, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nos asegura aquí que nuestras oraciones a Dios serán atendidas. Es cierto que Dios sabe lo que necesitamos. No oramos para informar a Dios de nuestra necesidad, sino de la conciencia que tenemos de nuestra necesidad, pues para bien recibir es menester confesar nuestra mendicidad. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paz es una palabra importante. Aparece casi 100 veces en el Nuevo Testamento. Tiene sus raíces en la palabra hebrea shalom, que se utilizaba frecuentemente en el Antiguo Testamento. Ambas palabras, paz y shalom, como se usan en la Biblia, significa más que la ausencia de violencia, aunque sí puede significar esto. Ambas palabras conllevan una especie de bienestar derivado de una relación profunda con Dios. El bienestar que viene de estar hechos en la imagen de Dios, que una vez fue quebrada por el pecado y que es restaurada en el creyente. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros entendimientos en Cristo Jesús. La palabra mente o entendimiento está ligada a nuestra capacidad de pensar, entender y tomar decisiones. Y luego dice en el versículo 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Por lo demás, hermanos, dice el versículo 8, Pablo ha estado diciéndoles a los cristianos filipenses lo que deben hacer. En este versículo, el por lo demás indica que está terminando esta sesión de órdenes. El versículo 8 y 9 concluye con algunos mandatos más, pero también se dirige a ellos como hermanos, lo cual concuerda con la manera en que se ha dirigido a ellos en el resto de esta carta. Dice, todo lo que es verdadero. Una persona verdadera es sincera. Cuando Pablo pide a estos cristianos filipenses que piensan de cosas verdaderas, les está diciendo que enfoquen su pensamiento en la verdad, lo real, en lugar de lo falso. La persona que lleva su vida de acuerdo a la verdad disfrutará de una mejor vida que aquellos que se dejen guiar por lo falso. Todo lo honesto, lo noble, honorable, todo lo justo significa recto o justo. La persona que es justo, recto, tratará de vivir su vida según la voluntad de Dios. La persona que es justo tratará a los demás de manera justa y honesta. Todo lo puro significa sin culpa, moralmente puro, sin corrupción. Todo lo amable se refiere a algo agradable o querido, todo lo que es de buen nombre. Por lo tanto, habla de algo que gente considerable, favorable, de lo que se habla bien, algo que tiene buena reputación. Dice,
Si hay alguna virtud, virtud. Tiene que ver con excelencia de cualquier tipo. Podemos asumir que Pablo, en esta epístola, enfatiza particularmente la excelencia de pensamiento o comportamiento moral. Si hay alguna alabanza, en esto pensad, significa pensar, pero de una manera más profunda que una simple reflexión. La persona que piensa en este sentido, analiza, racionaliza y toma decisiones acerca de qué es útil y de cómo se podía usar. Pablo les dice a estos cristianos filipenses que se enfoquen en estas cosas que sus amigos no cristianos considerarían virtudes. Les dice que consideren como incorporales en sus vidas. Y termina el versículo 9. Lo que aprendiste y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. El hecho de que el verbo esté en el presente le da un sentido de continuidad, de seguir haciendo. Con esta palabra, Pablo reconoce que los cristianos filipenses ha aprendido de su ministerio entre ellos y que intenta seguir sus pasos. También reconoce que siempre existe el peligro de descarrilarse. Por eso les pide que sigan por el camino que Él le ha enseñado. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo termina este versículo 9 con la promesa. Esta es la promesa, el premio por el fiel discipulado. El Dios de paz estará presente entre ellos. Las palabras Dios de paz señalan a la promesa de Dios que Él les traerá paz. Paz en sus relaciones y paz dentro de sus corazones. Este es un llamamiento que Pablo nos hace para que nosotros sigamos a la piedad. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Terminemos este culto de alabanza a nuestro Dios escuchando la bendición apostólica y cantando la doxología 432, Gloria demos al Padre. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,